Me gozo mucho el tener este privilegio de poder llegar a usted por medio de estos videos que vamos a estar grabando acerca de la palabra de Dios. Principalmente en esta lección que está basada en las Sagradas Escrituras, vamos a ofrecer a todas las personas que ven nuestros videos respuestas bíblicas a esas preguntas que son enviadas a nuestra dirección de correo. Una de esas preguntas que fue enviada a nuestro hermano Bill Reeves en aquella época dice una parte de esta carta: si tuviese tiempo agradecería contestar por el mismo programa esta pregunta que perturba a mucha gente que amó a sus familiares. Dicen algo las escrituras acerca de los familiares de cristianos que no han tenido la oportunidad de oír el santo evangelio y han fallecido sin obedecer los mandamientos de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Anticipándole las gracias por su respuesta y esperando continúe con su buena obra. Y vamos a ver un poco de lo que nuestro hermano Bill responde acerca de esta porción que logramos extraer de esa carta enviada a él. Y es en esa pregunta que de veras expresa el pensamiento de mucha gente respecto a esos familiares fallecidos. Y vamos a estudiarla a través de la palabra de Dios. Sí, ¿dicen algo las escrituras acerca de los que no obedecen el Evangelio de Cristo? ¿Estén vivos o muertos? Y es por esto que vemos la gran urgencia de predicar el Evangelio salvador, porque ya sabemos que el que muere por fuera de Cristo está en la misma condición espiritual que el que vive y está fuera de Cristo. En Cristo hay salvación, fuera de Él no lo hay. Dice el apóstol Pablo en 2 de Timoteo capítulo 2 en el versículo 10, por tanto todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Note que la salvación se halla en Cristo y no fuera de Él. Dice Pablo también en Efesios capítulo 1 en el versículo 3, que Dios nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Y también dice el versículo 7, tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Ahora, podemos preguntarnos cómo entrar en Cristo. En Cristo se halla el perdón, se halla la redención y se halla toda bendición espiritual. Resta preguntar cómo entra uno en Cristo. Dicen las escrituras que cuando uno cree que Cristo es el Hijo de Dios, se arrepiente de sus pecados y es bautizado en Cristo para el perdón de sus pecados pasados, entonces viene a ser parte del cuerpo o iglesia de Cristo, porque Dios le perdonó y le añade a los demás salvos. Dice en Romanos capítulo 1 en el versículo 16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Es preciso que se predique el Evangelio salvador a todo el mundo. Y es claro, pues, que solamente está salvo el que se encuentra en Cristo, ya sea que esté vivo o que haya fallecido. Ahora, si está salva la persona viva o muerta que no se encuentra en Cristo, ¿para qué hubiera muerto Cristo? ¿Para qué ir a predicar el Evangelio hoy en día? Mis amigos, en lugar de estar pensando en los muertos, nos conviene más a nosotros los vivos pensar en nosotros y preguntarnos: ¿me hallo yo en Cristo donde hay salvación? A veces después de oír qué demanda el Evangelio que uno haga para ser salvo, responde la persona diciendo: bueno, si tengo que hacer así y así, ¿qué de mi santo abuelo que murió sin haberlo hecho? Tal pregunta está bien cargada de prejuicio, y el prejuicio es uno de los instrumentos más antiguos del diablo. Tal pregunta evade la cuestión importante de qué debe hacer el vivo y no ese abuelo difunto. En las escrituras leemos repetidamente de personas preguntando sobre qué deben hacer para ser salvas. Les fue dicho qué hacer y los que pasaron a hacerlo recibieron el perdón de sus pecados y fueron añadidos a la iglesia del Señor por el Señor mismo. Ahora, la cuestión pues no es qué debieron haber hecho nuestros antepasados, sino qué debemos hacer nosotros, los que tenemos ahora la oportunidad de obedecer al Señor, que es el juez de toda la tierra, que es un juez justo. Por esto nadie tenga ninguna preocupación. Conviene leer en 2 de Tesalonicenses capítulo 1 versículos 7 al 9, donde dice estas palabras: a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús,
desde el cielo con los ángeles de su poder en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. En esto, pues, a los vivos nos conviene pensar. Como conclusión a la respuesta de esta pregunta que se nos ha enviado, vamos a dar una primera parte. Los vivos no pueden hacer nada por los muertos. Su destino ya está sellado. La iglesia que practica un llamado bautismo en agua por los muertos basa esta teoría en una interpretación falsa de pasajes de la Sagrada Escritura. La Biblia no enseña tal práctica, es decir, que los vivos sean bautizados por los muertos que no tuvieron la oportunidad de bautizarse durante su vida. Y como segundo punto, como segunda observación tenemos, los muertos no tendrán ninguna segunda oportunidad en el futuro. A pesar de la falsa doctrina de otra iglesia, de las muchas modernas, las Escrituras no enseñan ninguna segunda oportunidad para obedecer al Evangelio después de la muerte de la persona. Dice Cristo en el Evangelio de Juan capítulo 8, versículo 24, por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Conviene leer también este pasaje que enseña Hebreos capítulo 9, versículo 27, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Ahora, pasamos brevemente al tema de la salvación por la fe sola. En una ocasión se me presentó un folleto titulado Cómo ser salvo y cómo saberlo, y dice este folleto que esta salvación es suya en el momento que cree. Esa es la doctrina popular de las llamadas iglesias evangélicas, de que la salvación es por la fe sola. ¿De veras por la fe sola? Vamos a examinar esta doctrina. ¿Es salvado uno en el momento de creer? Si lo es, entonces, ¿en cuál texto bíblico leemos nosotros tal conversión? Y déjeme darle respuesta a esta pregunta. En ningún solo versículo de la Biblia habla acerca de esto. Lo que pasa es que los falsos maestros, no importa de cuál religión sea, citan textos bíblicos donde se hallan palabras o frases convenientes que pueden torcer o aplicar mal para así llegar a sus conclusiones sectarias. No se atreven a citar todo el contexto y aplicar el pasaje según la enseñanza de la Biblia, ya que esto no les conviene. Nada más juegan con el pasaje. Han aceptado ciertas doctrinas sectarias y van buscando en las escrituras pasajes que parezcan apoyar su caso. Esto es pervertir la palabra de Dios.